Amén. Yo sé que muchos de nosotros ya no estamos en estudios, muchos ya hemos terminado eso, pero ¿cuántos se acuerdan de las pruebas? ¿Cuántos se acuerdan de los parciales, los exámenes o los finales? Creo que era un momento que nadie necesariamente estaba esperando con ganas, ¿no? Con alegría. Pero imagínense, ¿no? Si en este mundo no hubieran pruebas, si el sistema, vamos a decir, si el sistema educativo fuera sin pruebas, ¿no? Si solo fuera que te enseñan, pero nunca te toman una prueba. Y así pasa ciclo, hasta te gradúan, te dan tu título. Nunca tuviste una prueba, pero te enseñaron, ¿no? O sea, sí te enseñaron, estuviste en las clases, pero nunca tuviste una prueba. ¿Para qué sirve la prueba? Ahora, yo sé que usar nuestro sistema educativo como ejemplo no es muy bueno porque no es un sistema educativo en sí bueno. Porque el sistema educativo en el cual vivimos es aprueba el que estudia, no necesariamente el que sabe, ¿no? O sea, mejor dicho, aprueba el que sabe la respuesta, no necesariamente el que lo sabe de verdad. Por eso, ¿cuántos de ustedes estudiaban una hora antes del examen? ¿Se acuerdan? ¿No? Pues por lo menos para tener fresco, ¿no? Pero de ahí al día siguiente, por supuesto, ya te habías olvidado todo, ¿no? Así que es un sistema educativo no es realmente muy buen ejemplo. Pero te imaginas los profesionales que saldrían si no hubieran pruebas, ¿no? Un doctor que nunca tuvo una prueba, un ingeniero civil que nunca tuvo una prueba. ¿Para qué sirven las pruebas? Para jalar. No sirven para jalar, ¿no? ¿Para qué sirven las pruebas? En este sentido es para comprobar, ¿no? Para ver realmente dónde estás, si en cierta forma mereces estar ahí en ese lugar, si, ¿no? Hablando de la educación, ¿no? Si realmente te han puesto un año que no deberías estar, etcétera, etcétera. Y como decía, no nos gustan, pero son necesarias. Pero ¿y qué tal nuestra vida? ¿Cuántos sabían que tenemos pruebas también en la vida? O la vida está hecha realmente de un conjunto de pruebas que Dios pone en nuestro camino y lo que hoy día vamos a estar viendo es quizás una de las pruebas más grandes que un hombre tuvo que pasar. Yo creo que es la prueba más grande que un ser humano tuvo que pasar. Y yo sé que ustedes, inclusive cuando leamos esto, ustedes van a ponerse del lado de esta persona, no se van a poner del lado de Dios, que fue quien hizo esta prueba para él, ¿no? Sino todos nos vamos a poner del lado de él. Y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias a Génesis 22, por favor. Para esto vamos a ver la vida de Abraham. Génesis 22, versículos 1 y 2. Génesis 22. Versículos 1 y 2. Y todos los que tienen la Biblia, la versión Reina Valera, vamos a leerlo juntos, ¿ok? Génesis 22, versículos 1 y 2. Lo vamos a leer en voz alta, ¿ok? A la voz de 3, 1, 2, 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos han visto la película, no? Hay una película donde una vez que Abraham escucha la voz de Dios que le dice que ofrezca a su hijo, sale, ¿no? Gritando y tirando y llorando, ¿no? Y renegando contra Dios de por qué Dios le había mandado a que sacrifique a su hijo. La Biblia no dice eso, pero ese es como lo han interpretado en la película. Ahora, cuando tú lees este relato, ¿no? Porque fíjense bien, Dios le está pidiendo
a Abraham, que era su seguidor, su amigo. Abraham era su amigo. Le está pidiendo que mate, ¿a quién? A su hijo. Y no le está diciendo que mate al peor de los 10, ¿no? Mata a ese que te hace la vida imposible, mátalo. No le está pidiendo que mate al peor, porque ni aún eso sería, ¿no? Sería lógico. Sino le está diciendo que mate al único hijo que tiene, Isaac. Y todavía Dios dice que Isaac, le dice, mátalo a Isaac, a quien amas. Por eso decía, no es que Abraham tenía una relación, ¿no?, de padre y decía, ay, Dios, llévate a mi hijo. No, amaba a su hijo. Y cuando uno lee este pasaje, ¿de parte de quién tú te pones? ¿De Abraham o de Dios? ¿No? De Abraham. O sea, ¿cómo es posible, podemos decir, ¿no?, que Dios haga esa petición? Que Dios haga esa petición. Pero no olvidemos que el versículo 1 dice que esto, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Para qué? Era una prueba. Ahora, nosotros lo sabemos, pero ¿Abraham lo sabía? No. Quiere decir que tus pruebas o mis pruebas no sabemos que son pruebas. No es como el profesor que dice, saquen la hoja, todos a prueba, ¿no? No. La prueba, tú no sabes que es prueba. Tú crees que es un día normal de tu vida, que simplemente están sucediendo cosas diferentes, pero Dios, que miraba del cielo, Dios lo estaba probando. Y por eso decía, todos nosotros, incluido yo me pondría del lado de Abraham, ¿no? Y cualquier persona que no tiene, que no es cristiana o un ateo o un agnóstico que dice, no, yo quiero leer la Biblia para probar que Dios es malo, yo quiero leer la Biblia para probar que Dios no existe. Cuando lee este pasaje, ¿qué va a decir? Dios es cruel, ¿no? Encontré, la misma Biblia muestra, diría esa persona, que Dios es cruel. ¿Cómo se le ocurre a Dios pedirle, ¿no?, a su siervo que sacrifique a su hijo? Y ahí es donde nuestra lógica choca con la Biblia, porque para nosotros humanamente esto está mal. Pero nosotros, cuando juzgamos, en realidad nos estamos juzgando a nosotros mismos. O sea, en este pasaje, cuando nosotros decimos Dios está siendo cruel o Dios está errado, al nosotros pensar así o al nosotros reaccionar así, realmente de nosotros estamos siendo juzgados por lo que Dios está haciendo. Y vamos a explicarlo por qué. Como dijimos, Dios dijo que esta era una prueba, ¿ok? Esta era una prueba. Muy bien. Y voy a hacer un resumen de este hombre que se llama Abraham. No vamos a leer, sino les voy a decir Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿No? ¿Quién era Abraham? Abraham era una persona común y corriente que vivía en la ciudad de Ur como cualquier otra persona. Tenía su familia, tenía su ganado. Él era una persona, vamos a decir, que de Dios no sabía nada. Y Dios se le aparece y Dios le habla, Dios lo llama, ¿ok? Partimos de ahí la historia de Abraham. Dios lo llama a Abraham de que deje su tierra, de que deje su familia, y le dice que de él va a ser una nación grande, ¿no? De donde vienen los judíos, ¿no? Abraham es su padre. Le prometió Dios que de él iba a ser una nación grande y que lo iba a bendecir. Y entonces Abraham sale, etcétera, etcétera. ¿Qué más sabemos de Abraham? Que él y su esposa no podían tener hijos. Su esposa era estéril, ¿ok? Eso lo sabemos también claramente. No podían tener hijos. Y Dios le promete que le va a dar un hijo y una descendencia numerosa, ¿no? Como lo sacó en la noche, dijo, mira las estrellas del cielo
y vas a ver que tu descendencia va a ser más numerosa que las estrellas del cielo si puedes contarlas. Así que Dios le promete un hijo y una descendencia. Aún después de que él y su esposa fallan porque tratan de ayudar a Dios, ¿verdad? La esposa le trae la concubina, tiene un hijo, pero no era el hijo que Dios quería. Al final tuvo que despedirlos. Aún a pesar de fallar, Dios continúa con la promesa y le dice: tu esposa Sara va a tener un hijo. Ahora, Sara, dice la palabra, que ya tenía como 80 años. Ya estaba vieja. Ya le había cesado, dice, la costumbre de las mujeres, no menstruaba nada. Así que tener un hijo, aparte que era estéril, aparte de ser anciana, ¿no? Y ya físicamente no podía, Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. ¿Y qué pasa? Dios cumplió su promesa. Y Abraham y Sara tienen a este hijo que se llama Isaac, ¿no? Isaac. Entonces, después de toda esta historia, viene el capítulo 22. Donde Dios le dice, después de haberle dado el hijo y todo, Dios le dice: ahora, Abraham, ¿sabes qué? Tu hijo, sacrifícamelo a mí. No, dámelo a mí como un sacrificio en un monte. ¿Y qué quería decir? Mátalo. Mátalo como una ofrenda para mí. Ahí es donde viene este capítulo 22. Y otra vez, nosotros podemos decir, pero Dios... que hay como algo de maldad, crueldad. ¿Por qué le pide esto? Y vamos a ver tres cosas principales de este pasaje de la Escritura. Y es que entendamos el cuadro completo. ¿Por qué pasamos por pruebas? ¿Y por qué muchas veces nos desesperamos en las pruebas? Porque no vemos el cuadro completo. No vemos realmente nuestra historia, no vemos lo que Dios ha hecho, ni vemos lo que Dios quiere hacer. Solo vemos el momento. Solo vemos el momento. Y por eso muchas veces reaccionamos mal, renegamos, decimos: Dios, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Porque solamente vemos el momento. Una vez leí un libro y él explicaba y él decía: es como si viniera alguien que no tiene conocimiento de nada de lo que está sucediendo, entra en una habitación y ve a un doctor haciendo una cesárea, ¿no? Ve a un doctor abriéndole el vientre a una mujer para sacar el hijo. Si una persona entra a un cuarto y está viendo y no sabe lo que está pasando, ¿qué va a decir él? La está matando, o qué cruel, o qué malo, ¿verdad? O cuánta sangre, o sea, lo va a matar al doctor. Porque esa persona absolutamente no sabe nada de lo que está sucediendo. Y si juzga ese instante, si juzga lo que ve, si juzga lo que oye, si juzga eso, él va a decir: ese hombre es malo, tengo que matarlo, tengo que deshacerme de él, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué sabemos? No, era un doctor que estaba, ¿qué? Salvando más bien a la mujer y al bebé. Así que mi juicio puede ser completamente errado 100%. ¿Y cuántas veces Dios no será juzgado así? De una forma 100% errada. Decimos: Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? No, y como la gente dice: no, Dios, ¿por qué hay hambre en el mundo? Dios, ¿por qué hay enfermedades? Dios, ¿por qué esto? Y tenemos que ver la historia para poder entender el por qué. El por qué hay esas cosas. Y como decía, lo primero que quiero que veamos es que tenemos que entender, o sea, como seres humanos, tenemos que entender que todo lo que somos es por Dios. Inclusive sacando el cristianismo, el ser humano, la vida, bueno, los que conocemos, la vida aún viene de Dios. Así yo no crea en Él, Él me da vida. ¿O no conoces a alguien que ya no está acá entre nosotros? Cantamos una canción, ¿verdad? De Julio Melgar, que a los 40 y tantos años falleció de un cáncer. Y era un varón de Dios, un siervo de Dios, pero falleció.
Ahora, ¿cuántos tenemos 50? ¿Cuántos tenemos más de 50? La vida, nosotros no estamos conectados, no nos enchufamos cada noche, tenemos que alimentarnos todos, pero la palabra nos da testimonio de que la vida viene de Dios. Dios es el que da vida a todos. Esa es la historia. Aún sin que yo crea en Dios, la vida viene de Él. Viene de Él. Y ahora que yo creo en Dios, y ahora que leo su palabra, ahora que le conozco, ¿cómo empezó eso? ¿Tú subiste al cielo y encontraste a Dios ahí arriba? ¿Alguien subió al cielo y encontró a Dios? No, ¿cómo fue? Él vino y te llamó. Él desciende, Dios desciende y nos llama. ¿Dónde empieza tu historia con Dios? ¿Por qué? Porque ahora yo quiero hacerte una pregunta. Piensa bien, por favor. ¿Qué sería de tu historia sin que Dios hubiera intervenido en tu vida? Es decir, quita a Dios de tu vida completamente, de que tú alguna vez has escuchado de Él, de que tú alguna vez has conocido de Él, de que tú alguna vez has leído su palabra, lo que dice. Quítalo a Dios completamente de tu vida y dime dónde te encontrarías. ¿Dónde te encontrarías? ¿Qué sería de ti? ¿A cuántos de ustedes Dios los sacó cuando estaban en realmente, como quien dice, en caída libre hacia la destrucción? ¿Varios de ustedes? ¿Sí? Por eso, más fácil para ti, ¿verdad? ¿Dónde estarías si Dios no hubiera intervenido? Algunos en un penal, ¿verdad? ¿Por qué? Por las juntas que andábamos. Otros muertos, otros atormentados por el diablo, otros enfermos, otros estaríamos en adicciones a tantas cosas, ¿no? Como decía, en nuestros hogares, ¿cómo estarían? ¿Cómo estaría la relación entre esposo y esposa? ¿Cuántos no serían infieles? ¿Cuántas infidelidades no habrían? ¿Por qué? Porque Dios, si quitas a Dios, ¿no? Si quitas a Dios de tu historia, ¿qué te queda? Si quitas a Dios, ¿qué te hace ser fiel? ¿Qué te hace ser un buen padre? ¿Qué te hace ser una buena madre? ¿Qué te hace ser un buen hijo, una buena hija? Si quitas a Dios de tu historia. Y la Biblia dice, porque esto es lo tremendo, que nadie puede venir a Dios, nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás aquí, adivina por qué es. No es casualidad. Es Dios que está tratando de ¿qué? ¿No? De obrar en ti, de hacer algo. No todos tienen ese llamado, si se puede decir. Si tú estás aquí es porque Dios te está llamando, o porque Dios te ha llamado, porque Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Dios es el personaje principal de mi historia. Sin su intervención no seríamos nada. No seríamos nada. Y ahora, viendo la historia de Abraham, ¿no? Porque estamos hablando de él. Si Dios no hubiera intervenido en Abraham, ¿dónde estaría Abraham? En Ur, de donde él era, sin saber que Dios existe. ¿Tendría hijo? No tendría hijo, no tendría promesas, no tendría nada. Nada. Fue Dios quien lo llamó. Fue Dios quien le dijo que salga. Fue Dios quien le prometió un hijo. Fue Dios quien le dio todas estas cosas. Fue Dios. O sea, si hay un capítulo 22, aunque es una prueba, es porque hubo un capítulo 12 donde fue llamado. Hubo un inicio. Hubo un inicio. Y muchas veces, ¿saben qué? Nos quejamos de la prueba, o la prueba es difícil. La prueba es difícil. Pero no estaríamos en la prueba si no hubiéramos tenido un inicio, si no hubiéramos avanzado con Dios. Y muchas veces decimos, no, la prueba es tan difícil que
que no tiene sentido, pero no estaríamos ahí si no hubiera habido un inicio de parte de Dios. Y ese es lo primero, que nada somos sin Dios. Nada somos sin Dios. Lo segundo es, y lo vamos a ver, es que primero lo que somos, ¿no? Sin Dios no somos nada. Y lo segundo es que todo lo que tenemos, si es bueno, viene de Dios. Todo lo que tenemos, si es bueno, viene de Dios. Tener una mente sana, el tú poder sumar 2 más 2, el tú poder multiplicar, el tú poder pensar, ser una persona pensante, y quizás a través de esto estar estudiando, y a través de esto conseguir un trabajo, y a través de esto hacer una vida acá en esta tierra, viene de Dios. Viene de Dios. Por eso la Biblia dice, reconócelo. ¿En qué? Todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Yo pienso, soy una persona pensando, no, porque yo soy inteligente, yo nací inteligente, ¿no? Porque a mí me criaron así, asá, y yo tengo mucha inteligencia, y soy esto, soy lo otro. No es así. Tienes que reconocer que hay un origen. Y el origen de la vida es de Dios, y el origen de todo lo que tienes también es de Dios. Y por tanto más, si tú crees en Dios y por ejemplo formas una familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, el trabajo, los hijos, dice la palabra, son una herencia de Dios. Todo lo que tú tienes es un regalo de Dios. Ahora, yo he escuchado muchas veces, ¿no? La gente dice, pero ¿sabes qué? Yo soy el que trabajo, yo soy el que sudo, yo soy el que se gana el pan. Soy yo, no es Dios, soy yo. Pero volvemos al principio, tú estarías muerto si Dios no te tiene con vida. El origen es Dios, el origen tuyo es Dios, el origen del ser humano es Dios. Por lo tanto, a veces tendría ganas de decir eso. No, yo soy bueno en matemáticas, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en otro. Y es por eso que conseguí esto. Y trabajo de sol a sol, por eso es que tengo esto. Sí, pero lo que el hombre tiene que reconocer es que es Dios quien le da al hombre todo esto. Y tú dirás, ¿y tú cómo sabes? Si tú me puedes decir, no, tú no eres un premio Nobel, ¿tú cómo me puedes estar enseñando esto? Muy bien, yo quizás no sea nadie, yo quizás no sea un premio Nobel del cual tú puedas respetar, pero eso, adivina quién lo dijo. Eso lo dijo el hombre más sabio del mundo. ¿Quién fue el hombre más sabio del mundo? Salomón. El emperador fue... Este emperador viajaban en esa época meses. Príncipes, princesas, reyes viajaban meses para poder tener una cita con él y escucharlo, porque era tan sabio que viajaban solo para escuchar su sabiduría. Y fue él quien dijo: el trabajo, la capacidad, todo viene de Dios. Viene de Dios. Así que si quieres, no me creas a mí, pero lee Proverbios, lee Cantares sobre todo, ¿no? Lee el libro no Cantares, sino Eclesiastés. Ya lo estaba desviando algunos a leer Cantares, ¿no? Que habla de cosas de amor. Eclesiastés, lee Eclesiastés. Y dijo que todo. Entonces piensa todo lo que tienes, todo lo que posees. Sé humilde y reconoce. Sé humilde y reconoce.
Y si no crees, ándate a un hospital y vas a encontrar personas mejores que tú, quizá más buenas que uno, que por A o B están en una situación donde no pueden ejercer. Y si tú dices, no, es que yo soy muy inteligente, tú me estás hablando de Dios, pero no, yo soy muy inteligente, anda a un hospital psiquiátrico. Porque la inteligencia no lo es todo si no tienes paz. Gente que escucha voces, gente en depresión. ¿Tú sabes cuánta gente hay en depresión ahora? Gente que escucha voces, gente que tiene múltiples personalidades. Hubo una vez un hombre, también otro, hablamos de personas, ¿verdad?, que tienen quizá más credenciales que yo, ¿no? Este era un rey poderosísimo también, conocido en la historia. Y una vez él estaba, dice, paseándose, ¿no?, ahí en su palacio. Y él empieza a alabarse a sí mismo y empieza a decir, mire, esta es la gran ciudad que yo he construido, ¿no? Babilonia la grande. Y yo le he hecho esto. Estamos hablando de Nabucodonosor, ¿no? Y él estaba ahí diciendo, ¿no?, las grandes cosas que había hecho. Y de repente vino una voz del cielo. Y dice la palabra que este hombre que era así tan, se volvió como una bestia. No podía ya hablar, no podía ya razonar. Tanto así que lo echaron, lo pusieron en el campo, como quien dice, porque se había convertido como en un animal. Y dice que pasaron 7 años que él estuvo así, dice, hasta que él reconoció que hay un Dios en los cielos, que pone, quita reyes, que hace su voluntad. Y dice que cuando él reconoció eso, dice, en ese momento se le devolvió toda la cordura, toda la razón me vino a mí, ¿no? Y otra vez fue y volvió y fue puesto en su lugar. Porque reconoció quién era Dios. Entonces, si vemos ahora esta historia, ¿no? Y Dios es quien me da la vida cada día. Abro mis ojos en la mañana porque Dios me está dando ese regalo, porque esto viene de Dios. Tengo un techo y tengo las cosas y todo esto viene de Dios. Y tengo trabajo y tengo esposa, tengo esposo, tengo hijos, ¿no? Y todo esto reconozco que viene de Dios. Y estoy contento porque todo esto reconozco que viene de Dios. Dios es quien me está dando este regalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si de repente el regalo se convierte en algo más importante que quien te lo regala? ¿Qué pasa si el regalo para ti se vuelve más especial que el que te lo dio? ¿Qué pasa si el don, como se dice, es más importante que el dador? Y yo creo que los que tenemos una relación con alguien de amor, vamos a decir, por ejemplo, esposos, ¿no? Esposas, acá los que están enamorados y no lo confiesan aún, ¿ah? Los que tienen sus afanes, pueden entender esto, pero más los esposos, ¿no? Porque tienen una relación estable, ¿no? Tienen una relación supuestamente de amor. Por ejemplo, tú eres el esposo, ¿no? Y tú dices, yo me mato trabajando, ¿no? Yo trabajo para poder pagar una casa, para poder pagar los alimentos. Y yo trabajo para darle una casa a mi esposa, para que mi esposa esté tranquila y tenga una casa donde vivir. Entonces yo trabajo, pero cuando yo trabajo, ¿qué encuentro haciendo a mi esposa? Tu esposa limpia más la casa, ¿no? Y no te hace caso. O sea, tú llegas y te sácate los zapatos, ¿no? De frente, ¿no?
a la ducha, ¿no? Si tienes un trabajo así como, no voy a decir como quién, ¿no? Ni te saluda, ni te da un beso, ¿no? Fíjate, o sea, tú estás trabajando para justamente darle a ella eso, pero de repente lo que tú le das se ha vuelto, ¿qué? Más importante que tú. Y viceversa también, ¿no? Viceversa también. La mujer, la pobre, que yo siempre he pensado que la mujer cuando se casa pierde más que el hombre. ¿Verdad? Porque ella está dejando hasta su apellido dejaba antes, ya no, ¿no? Pero antes hasta su apellido ya lo tenía que dejar porque tomaba el apellido del hombre, era de alguien ahora, ¿no? Ahora no, ya se han modernizado. Pues cuando yo me casé, todavía creo que había eso, pero Jenny cambió la ley, ¿no? O sea, hubiera sido Jenny Bellido de Rodríguez, pero no se dice eso su DNI. Pero antes era así, ¿no? ¿no? La mujer dejaba su apellido, deja su familia, deja su independencia, ¿no? Para venir y vivir con un hombre. Si el hombre le sale fallado, ¿no? Si el hombre le sale... Y no puede ser que la esposa entonces haga todo eso y se encuentre con un esposo que prefiere el fútbol o que prefiere los amigos antes que a ella. Así para los dos, por si acaso, ¿no? Para que digan, el pastor, balance, ¿ok? Mujer, tú que prefieres también ver tu novela, ver tu Netflix, o hay mujeres que da ganas de romperles el celular, de verdad, ¿no? Estoy hablando de esposas, ¿no? De esposas, ¿no? Porque vienen sus esposos, ¿no? Que vienen de la calle, vienen del cansancio, vienen todo, y entran a la casa, ¿y la mujer qué hace? Claro, porque la mujer se llena de la vida de los demás. Eso es así. La mujer se conecta, ¿no? Se conecta. Y ahora antes, ¿no? Antes, para conectarse tenía que quedarse en el colegio después de dejar a los hijos. ¿Todavía se queda así o no? ¿No? ¿Cuántos pasan por el colegio 8:15 y hay un grupo ahí de mamás? ¿Cuántos ven a un papá ahí? Ay, también, no. No, los papás no están. La mujer se necesita conectar, ¿no? La mujer se queda ahí en los colegios. Por eso cuando se meten claro, del comité, ¿cuántas son mujeres y cuántos son hombres? La mayoría que son mujeres, ¿no? Porque la mujer se conecta y ahora ha venido este bendito aparato que es muy útil, por supuesto, pero la mujer no se ha dado cuenta que ahora la mujer se conecta a través de eso. En vez de conectarse con su esposo, se conecta y se siente feliz, se siente satisfecha. Yo estoy conectada, emocionalmente estoy satisfecha, pero no se conectó con quien debía de conectarse. Y en el hombre, ¿no? Como decía el caso también de que el hombre, pues, la mujer, ¿no? Con la cual se ha casado, pues a veces está en segundo o tercer lugar. A eso me refiero. ¿Qué pasa cuando el regalo se vuelve más importante que el que lo regaló? Se distorsiona la relación. Se distorsiona la relación. Entonces, el trabajo, la familia, en sí mismas estas cosas no son malas, ¿verdad? Mis hobbies, no, nada de eso, como dice Salomón, nada, en sí mismo nada de eso es malo, pero si todo esto viene de Dios, el problema es cuando alguna de esas cosas se vuelve más importante que Dios. Y esta es la esencia de la prueba de Abraham. Esa es la esencia de la prueba de Abraham. Abraham, ¿quién era sin Dios? ¿Quién era sin Dios? Era un pagano más. No tenía el nombre más común y el apellido más común. Antes era Juan Pérez, ahora ya no sé cuál será, ¿no? Pero Abraham era un Juan Pérez, era un Alberto
Pérez, no sé cuál apellido serán Pérez era uno de los más grandes de la guía telefónica, para los que saben de eso. Abraham era eso. Abraham era voy a decirlo de esta forma, un desconocido, un nadie. Dios fue quien empezó la historia en él. Lo llamó, le promete grandes cosas. Y dentro de esas grandes cosas, un día Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a dar algo que yo sé que tú quieres y que tú no puedes tener por ti mismo. Voy a hacer un milagro. Y le dijo: te voy a dar un hijo. Entonces, como que yo le digo: Víctor, mira, Víctor, yo sé que tú estás incomunicado, necesitas un celular y te doy este celular, tiene crédito ilimitado, puedes llamar a provincia, del extranjero, puedes llamar a todas partes, ¿ya? Así que toma, y se lo doy, ¿no? Pero esto se lo doy dentro de la relación que yo tengo de él de amistad, ¿no? Víctor, ¿cuándo salimos a comer? Pastor, no puedo, estoy acá muy ocupado, estoy chateando, estoy whatsappeando, ¿no? Estoy whatsappeando. ¿Es cierto o no que si yo se lo he dado en préstamo, es cierto o no que yo tengo el derecho de venir cualquier día que yo quiera y decir: Víctor, entrégame el celular que te di? ¿Y qué va a hacer él? ¿Sí o no? Porque todo el tiempo él supo quién se lo había dado y que él no era dueño de él. Bajo ese concepto, ¿qué parece si vemos entonces lo que le pide Dios a Abraham en ese capítulo 22? Primeramente, que Abraham no existiría si Dios no quisiera. Abraham no estaría ahí si Dios no lo hubiera llamado, no lo hubiera bendecido. Abraham no tendría ese hijo porque su esposa era estéril y eran viejos. Dios le da el hijo, y Dios entonces un día, para probar si realmente Dios seguía siendo el primero en su vida, le dice: sacrifícalo. ¿Y qué hace Abraham? Bajo eso, ¿Dios parece cruel? Dios, estamos hablando de Dios, del que da todo, ¿verdad? Porque si Dios hubiera, entendamos que el punto no era que el hijo muera, porque si Dios quería que el hijo muriera, simplemente ¿qué hace? Una noche lo mata a Isaac. Ese no era el punto. Eso no era lo que le iba a traer agrado a Dios. Ese no era el punto. El punto no era que Isaac muriera. El punto era los sentimientos de Abraham en su relación con Dios. Y por eso que le pide eso. Ahora, ¿ustedes creen entonces que Dios iba a dejar que Abraham mate a Isaac? No lo dejó. Porque Abraham obedeció, ¿sí o no? Obedece, se va al monte y dice la palabra que lo amarra, ¿no? Lo amarra en el altar. Fíjense el versículo 9, dice ahí, de Génesis 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham lo iba a hacer. Pero entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la prueba?
La prueba es si el regalo que Dios le había dado de tener un hijo en su ancianidad y un hijo a que él amaba, si el amor que él tenía por su hijo, si él podía entender que realmente toda esta vida, Dios es el dueño de toda esta vida y es el dueño de todo, y que Dios tenía el derecho de pedirle a él que le entregue lo que él amaba. Y ahí está la pregunta: ¿a quién amas más? Entonces, si podemos decir acá, ¿a quién amas más? ¿Amas más a Isaac tu hijo o me amas más a mí? Abraham no sabía que era una prueba. ¿Y qué hace él? Va. ¿Y saben qué? Abraham estaba tan convencido, dice la Biblia, de que Dios, lo que Dios le había prometido se iba a cumplir, que dice el libro de Romanos, que él estaba dispuesto a ofrecer a su hijo, porque él dijo: Dios es capaz, aun si yo mato a mi hijo, de que él lo resucite. Así de loco, ¿no? O sea, así era su confianza en Dios. Porque Dios le había dicho: vas a tener un hijo y de él voy a hacer una nación. Entonces, pero ahora Dios me pide que lo mate. Y dice que él sabía que como Dios no puede mentir, si Dios me está pidiendo que lo mate, él tendrá otro plan, lo resucitará, hará algo. Qué increíble, ¿no? ¿Qué tal fe? ¿Qué tal fe de Abraham? Pero ahora volvemos a nuestra vida diaria, a nuestra vida diaria y a nuestros trabajos, a nuestras familias, a todo lo que nos sucede. Si no reconocemos, por supuesto, que todo lo que soy, si no reconozco que todo lo que soy y todo lo que tengo viene de Dios, cuando Dios me pide algo, ¿qué voy a hacer? Mío. Esto no es tuyo. Mi tiempo es mío, todo esto es mío. Mi vida es mía. Y Dios, tú no tienes por qué meterte conmigo. Yo hago lo que yo quiero con mi vida. Yo decido a dónde voy, yo decido lo que yo quiero. Tú ponte a un lado, déjame a mí. Pero si puedo reconocer que quién soy y lo que tengo realmente viene de Dios y es por Dios, y la salud que tengo cada día y el poder pensar claramente cada día, hermanos, y que cada día salga y no me atropelle un carro, no me choque un borracho, no me asalte y me mate a alguien por quitarme 10 soles. Yo puedo reconocer al final de cada día que esto es de Dios, que esto viene de Dios. Tengo que mantenerme consciente de que aun los regalos sean tan maravillosos, no pueden ser más importantes que Él. No pueden volverse más importantes que Él. Amas a tu esposa, amas a tu esposo, amas a tus hijos, disfrutas tu trabajo, disfrutas tus estudios, disfrutas tu hobby, eres bueno en tal deporte, todo lo que tú quieras, pero nada de eso puede volverse más importante que Dios. Pero ¿cómo vas a saber eso? No confesándolo, sino eso lo vas a descubrir cuando Dios te pruebe. Cuando Dios te pruebe, ahí es donde uno va a descubrir. ¿Y qué pasa? En ese momento uno no sabe que está siendo probado y Dios te dice: entrégame tu Isaac. Entrégame tu Isaac, a quien tú amas. ¿Qué pasó después de que Abraham obedeció? ¿Qué pasa, papá? Papá, mamá. ¿Qué pasa cuando tu hijo te obedece? Te obedece no en algo fácil, sino te obedece en algo difícil. ¿Qué pasa contigo?
¿Quieres qué? Recompensarlo, quieres premiarlo. No porque el premio no se lo das antes, no, te doy 10 soles si tienes su cama. No, eso es fácil. Pues, ¿no? Eso es fácil, ¿no? No eso. Sino si hubo una prueba de obediencia y él pasa esa prueba, ¿de ti qué nace? Recompensarlo, ¿no? Y eso es lo que hizo Dios con Abraham. Dijo Dios: por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice, de cierto te bendeciré. Hermanos, puedes darme cualquier cosa, pero que Dios diga de ti, de cierto te voy a bendecir, eso no tiene precio. Eso no lo puedes comprar en ninguna parte. Que tú puedas mirar al cielo y decir, la bendición de Dios está sobre mi vida, no hay nada que pueda superar a eso. Porque el creador de todo está contento contigo. Y dice, de cierto, ¿sabes qué? Te bendeciré, le dijo. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pónganse en pie, amados hermanos.